En un discurso que causó un caos en la ONU, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó terminantemente la creación de un Estado palestino, comparó a Hamás con Al-Qaeda y aseguró que sería un suicidio nacional para su país. El líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, convocó para este sábado un simulacro nacional de protección civil y preparación del pueblo, el cual busca preparar a la población ante los desastres naturales y posibles conflictos armados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevos aranceles de hasta el 100% a partir de este 1 de octubre contra los productos farmacéuticos que no sean producidos dentro del país. Irán anunció la firma de un nuevo acuerdo por $25.000 millones para construir centrales nucleares en la República Islámica, poco después de que la ONU informó sobre posibles nuevas sanciones contra Teherán. En uno de los discursos más tensos de la 80ª edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se enfrentó a los representantes de decenas de países sobre la guerra desatada en Gaza, las acusaciones de violación a los derechos civiles y mucho más. Damas y caballeros, gracias a los esfuerzos especiales de la inteligencia israelí, mis palabras ahora también se transmiten en vivo a los teléfonos celulares de los gazatíes. Así que a los líderes restantes de Hamás y a los carceleros de nuestros rehenes les digo, depongan las armas, dejen ir a mi gente, liberen a los rehenes a todos en 48 horas. Libérenlos ahora y si lo hacen vivirán. Si no lo hacen, Israel los perseguirá. El discurso de Netanyahu fue ignorado por decenas de representantes que, al ver al líder israelí subir al podio, decidieron abandonar la sala, en un ambiente que mezclaba aplausos y silbidos contra el primer ministro. Al empezar su alocución, Netanyahu fue claro y aseguró que la creación de un Estado palestino es una locura, y que ceder territorio ante Hamás, después del atentado del 7 de octubre del 2024, es similar a entregarle territorio de Nueva York a Al-Qaeda después del 9/11. Darle a los palestinos un Estado a una milla de Jerusalén después del 7 de octubre es como darle a Al-Qaeda un Estado a una milla de Nueva York después del 11 de septiembre. Esto es una locura y no lo haremos. Así que, otro mensaje a esos líderes occidentales. Israel no permitirá que impongan un Estado terrorista. No cometeremos un suicidio nacional, porque no tengan las agallas para enfrentarse a unos medios hostiles y a una turba antisemita que exige la sangre de Israel. Netanyahu afirmó que su país ha destruido la mayor parte de la máquina terrorista del grupo islámico palestino Hamás y ahora busca terminar el trabajo en Gaza lo más rápido posible. El primer ministro celebró lo que describió como una serie de victorias estratégicas israelíes en el último año, que también incluyen atacar el programa nuclear de Irán y abatir en el Líbano al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Asimismo, agradeció al presidente Donald Trump por apoyar acciones contrarias al derecho internacional, como el asesinato de comandantes y científicos iraníes y el bombardeo a instalaciones nucleares pacíficas y bajo la supervisión internacional, hechos que coincidieron con negociaciones diplomáticas y fueron denunciados por Teherán como traición a los esfuerzos de paz. Se acusa a Israel de inacción deliberada del pueblo de Gaza, cuando Israel alimenta deliberadamente al pueblo de Gaza. Israel ha permitido la entrada a Gaza de más de 2 millones de toneladas de alimentos y ayuda, es decir, 1 tonelada de ayuda por cada hombre, mujer y niño a Gaza. Casi 3.000 calorías por persona al día. Menuda política de inacción. Por otro lado, y en respuesta a la declaratoria de Netanyahu, el asesor de prensa del jefe de la oficina política de Hamás, Taher al-Nunu, aseguró que la retirada masiva de las delegaciones en la ONU demostraron el aislamiento que vive Israel. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el jueves que no permitirá que Israel anexione Cisjordania, a pocos días de una visita del primer ministro Benjamín Netanyahu a la Casa Blanca. En declaraciones a periodistas desde el despacho Oval, Trump insistió en que un acuerdo sobre un alto el fuego y la entrega de rehenes en Gaza está bastante cerca. Tenemos excelentes relaciones con muchos países y es posible que estés aún más feliz cuando lo descubras porque hablamos con Bibi Netanyahu hoy y hablamos con todos los líderes en el Medio Oriente que son grandes personas y estamos bastante cerca de lograr un acuerdo sobre Gaza y tal vez incluso la paz, lo que sería la primera vez en aproximadamente, ¿qué? 2000 años creo. En la región diría que la primera en... Steve, ¿qué dirías? ¿La primera en 2000 años o tal vez 1000? Es mucho tiempo.
Durante esas conversaciones con líderes árabes, Trump les aseguró que la anexión de los territorios ocupados desde 1967 está fuera de discusión. El mandatario republicano se ha mostrado contrario a la decisión simbólica de varios países aliados de Estados Unidos que reconocieron a un Estado de Palestina el lunes en el inicio de la Asamblea General de la ONU. Al mismo tiempo, según reveló Steve Witkoff, el emisario estadounidense para Oriente Medio, Trump ha presentado un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza. Las declaraciones de Trump se produjeron el mismo día en que el veterano líder palestino Mahmoud Abbas intervino en la Asamblea General de la ONU mediante un mensaje grabado, porque Estados Unidos no le dejó acudir a Nueva York. Abbas rechazó cualquier futuro papel de Hamás en el gobierno del territorio, en un discurso en el que pidió a todos los países que reconozcan el Estado de Palestina. Netanyahu tiene previsto dirigirse en persona a la Asamblea General el viernes, en medio de protestas convocadas por grupos pro-palestinos en las calles de Nueva York. La Agencia de Ayuda de la ONU para los Refugiados Palestinos tiene un papel vital en la reconstrucción de Gaza, aunque no fue consultada sobre el nuevo plan de paz estadounidense para el territorio. Así lo consideró el director de la UNRWA, Philippe Lazzarini, a la AFP el jueves. Creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1949, esta agencia de la ONU opera centros de salud y escuelas para refugiados palestinos en los territorios palestinos ocupados, Líbano, Siria y Jordania. Diariamente, contra todo pronóstico, nuestro personal continúa proporcionando atención primaria de salud. Lazzarini afirmó que aún no ha visto el plan estadounidense de 21 puntos enfocado en Gaza para el cese el fuego y la reconstrucción del devastado territorio palestino. Dicho plan prevé un cese al fuego permanente, la liberación de los rehenes israelíes retenidos por Hamás y la retirada israelí, así como el flujo de ayuda humanitaria a la franja, según una fuente diplomática. Most difficult today is to reach the ceasefire. This is what we need. Lo más difícil hoy es lograr un alto el fuego. Esto es lo que necesitamos. Después de eso hay una serie de planes sobre la mesa para consolidar el alto el fuego. También tienes hace una semana a los Estados miembros que aprobaron la Declaración de Nueva York, que también es una hoja de ruta que conduce no solamente a la reconstrucción, sino también a una futura solución de dos estados. A roadmap leading, to not only to the reconstruction, but also to a future two-state solution. El texto adoptado de manera abrumadora por 142 países condena claramente a Hamás y exige que deponga las armas al tiempo que busca revitalizar la solución de dos estados. Lazzarini también criticó duramente el programa de ayuda a Gaza, impulsado por Estados Unidos e Israel, calificando a la Fundación Humanitaria de Gaza, auspiciada por esos dos países, de trampa mortal y una aberración. We have seen that since this Hemos visto que desde que esta fundación comenzó en Gaza para reemplazar la respuesta más amplia de la ONU fue también cuando comenzó a propagarse el hambre y la inanición comenzó a profundizarse. Los legisladores israelíes aprobaron una ley contra la UNRWA, acusándola de haber dado cobertura a militares de Hamás en Gaza, acusaciones que la ONU y muchos países donantes refutan. Una serie de ataques israelíes en Saná dejaron el jueves al menos 8 muertos y 142 heridos, según un balance divulgado por los rebeldes hutíes que controlan la capital de Yemen. Tras los ataques, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró el jueves que el ejército atacó una serie de objetivos hutíes en Saná. Colaboradores de la AFP en la capital yemení indicaron que escucharon explosiones y vieron columnas de humo elevándose en 3 lugares diferentes de la ciudad. El canal de televisión de los rebeldes proiraníes Al Masira había anunciado anteriormente ataques aéreos israelíes en Saná. La ciudad costera israelí de Elat, en el Mar Rojo, fue alcanzada el miércoles por un dron disparado desde Yemen, informó el ejército israelí, y los servicios de emergencia reportaron 22 heridos, 2 de ellos en estado grave. Los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen se atribuyeron la responsabilidad del ataque, que ocurrió el segundo día de Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. Esta fue la segunda vez que Elat, un balneario en el extremo sur de Israel, es alcanzada por un dron en menos de una semana, según las autoridades israelíes.
El líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, convocó para este sábado un simulacro nacional de protección civil y preparación del pueblo, que inicialmente se presentó como una medida preventiva tras el movimiento sísmico que sacudió varias regiones del país en las últimas 24 horas. La convocatoria busca movilizar a comunidades, cuerpos de seguridad y organizaciones sociales en prácticas de evacuación, logística y respuesta ante emergencias. Un simulacro nacional de protección civil y preparación del pueblo en perfecta fusión popular, militar, policial. Ya he dado las instrucciones a la vicepresidenta ejecutiva, a el vicepresidente de Seguridad y Protección Civil, Diosdado Cabello Rondón. He dado las instrucciones al alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que el ejercicio de este sábado, de 9 de la mañana en adelante, incorporados todas las escuelas y liceos del país, todo el sistema hospitalario y de salud, nos permita prepararnos para cualquier circunstancia. El día de ayer y hoy en la madrugada se vivieron temblores importantes. Protección Civil confirmó que se encuentra monitoreando constantemente y evaluando de forma exhaustiva la situación en varias zonas del país, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y coordinar acciones preventivas. Sin embargo, la inclusión de un eventual conflicto armado en la agenda de entrenamiento masivo marca una diferencia respecto a otros simulacros de emergencia civil realizados años anteriores. La inclusión del componente militar en este simulacro ocurre en un contexto marcado por la tensión creciente con Estados Unidos, que mediante un despliegue naval en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, y que Caracas interpreta como un intento de desestabilización. Para la oposición, esta estrategia es un mecanismo de control político y de propaganda interna, más que una verdadera preparación civil. El llamado de Maduro a una unidad popular, militar y policial para un posible escenario de guerra ha reactivado la controversia sobre la instrumentalización política de crisis naturales y la militarización de la vida civil en Venezuela, en una coyuntura donde la inseguridad y la inestabilidad sociopolítica persisten. La política de Estados Unidos y Venezuela enfrenta tensiones internas entre la presión, la apuesta por el diálogo y la imprevisibilidad de Trump. El internacionalista Francisco Belaúnde advirtió que en el actual escenario el senador Marco Rubio se ha convertido en la voz principal de la política estadounidense frente a un gobierno de Donald Trump imprevisible y un Richard Grenell que parece alejado de la escena política. Parece que en estos momentos quien lleva la voz cantante es Marco Rubio, ¿no? Obviamente no se trata de invasión, obviamente Estados Unidos no tiene, incluso las fuerzas que están ahí no son para invadir. Sí, eventualmente para golpear dentro de Venezuela, ¿no? Golpear a los que ellos consideran que son parte del cártel de los soles, entre los cuales justamente la cúpula del régimen, ¿no? Todo indica, efectivamente, que nos dirigimos a una acción de algún tipo militar de Estados Unidos contra Venezuela, ¿no? Parece que sí, y por lo tanto todos aquellos que están en una línea distinta, simplemente son apartados. Belaúnde señaló que el despliegue militar estadounidense va en aumento con convocatorias poco usuales de generales que sorprende incluso por su amplitud. ¿No? Bueno, muchas cosas sorprenden de esta administración, ¿no? A mí me sorprende que generales que están en otras áreas del mundo, ¿para qué están? O sea, concretamente, o sea, ¿qué van a tratar con todos ellos, ¿no? Yo entendería que convocan a los generales de la zona de América, ¿no? Pero está convocando a todos. ¿Cuál va a ser? Es sorprendente, ¿no? Bueno. A su juicio señaló que Trump seguirá presionando a Maduro, pero su imprevisibilidad podría cambiar el rumbo en cualquier momento. Con Donald Trump, es un gobierno absolutamente imprevisible, ¿no? Que además se ve que Donald Trump puede cambiar de opinión de un momento a otro. El experto destacó además que la lucha contra el narcotráfico trasciende en el caso venezolano, pero advirtió que una eventual caída del régimen podría convertirse en un triunfo estratégico para el Partido Republicano en plena coyuntura electoral. Efectivamente hay esa preocupación de la lucha contra el narcotráfico, pero también eventualmente la caída del régimen venezolano, que además le podría favorecer, ¿no? Electoralmente al partido, a Donald Trump y al Partido Republicano, porque hay que ver que estas políticas tan duras contra los migrantes
se ha visto que la simpatía que muchos latinos tenían por Donald Trump ha bajado bastante. Obviamente, que se tumbe el régimen de Maduro seguramente le permitiría levantar sus bonos. Aunque la posibilidad de una intervención militar sigue siendo incierta, Belaúnde concluyó que la presión estadounidense no se detendrá. La incógnita será si logra consolidar una estrategia unificada y si las divisiones internas terminan favoreciendo a Maduro. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó el jueves que Estados Unidos quiere robarle las reservas de petróleo a Venezuela con el despliegue de buques de guerra en el Caribe. La declaración fue hecha por el mandatario durante el acto por el 46º aniversario de la policía en Managua. Eso es lo que andan buscando los gobernantes norteamericanos, el capital norteamericano, adueñarse del petróleo venezolano, robarle el petróleo al pueblo venezolano, inventando que la coca llega, sale de esos países del sur. El presidente estadounidense Donald Trump desplegó hace casi un mes 8 buques y un submarino en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico después de acusar a su par venezolano Nicolás Maduro de tener vínculos con un supuesto cártel de los soles. El líder sandinista ya había señalado a inicios de mes que el operativo militar antidrogas era una payasada y que el fin era derrocar gobiernos latinoamericanos. Así como también condenamos el desplazamiento de fuerzas militares que hace el gobierno de los Estados Unidos aquí en la región latinoamericana. Ortega, un ex guerrillero de 79 años en el poder desde 2007 y quien gobernó Nicaragua también en la década de 1980, es un firme aliado de Maduro. Es acusado por sus críticos y organismos humanitarios de instaurar una dictadura familiar junto a su esposa Rosario Murillo, nombrada copresidenta en febrero por una reforma constitucional. General Francisco Javier Díaz Madrid. Venezuela vivió el jueves una serie de temblores que, si bien no dejaron víctimas, sí causaron daños materiales en las poblaciones ubicadas en la zona del epicentro. El petrolero estado Zulia, fronterizo con Colombia, resintió la mayor intensidad de los sismos que sobrepasaron magnitudes de 6. La mayoría tuvo su epicentro en Menegrande, Lagunillas y Bachaquero, poblaciones donde abundan instalaciones petroleras. Es sorpresivo para todos nosotros, verdaderamente estábamos en la casa, teníamos niños y al momento de que no lo podíamos agarrar y salimos corriendo hacia afuera y todo el mundo salió hacia afuera para resguardarse al momento de las réplicas que hubieron en ese momento. Los sismos dejaron varias vías y viviendas afectadas. El principal hospital de Baralt también fue evacuado después de que varias grietas afectaran su estructura. Obviamente que ha habido algunas afectaciones. La primera y la más preocupante ha sido el tema de salud. El hospital Luis Racetti, por lo sucedido ayer, las autoridades decidieron evacuarlo, todos sus pacientes y su personal, entonces se activó el CDI La Florida y el CDI de Rancho Grande para atender los pacientes. Las autoridades venezolanas reportaron 10 sismos y 21 réplicas, pero no han ofrecido un balance final sobre afectaciones. En Venezuela no son frecuentes los sismos de intensidad mayor. Se estima que un 80% de la población del país vive en zonas de alta amenaza sísmica. Estos son los temblores más fuertes sentidos en Venezuela desde 2018, cuando un terremoto de 7,3 estremeció varias ciudades. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevos aranceles a los medicamentos. El mandatario dijo a última hora del jueves que se impondrá una tasa del 100% a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que la empresa esté construyendo su planta de fabricación en el país. Este anuncio, que también incluye tasas a los camiones de carga pesada y a los muebles fabricados en el extranjero, marca la política comercial más severa del magnate republicano desde la imposición de aranceles recíprocos en abril a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos en el mundo.
La Federación Europea de Industrias Farmacéuticas estimó el viernes que la instauración de nuevos aranceles crearía la peor de las situaciones y recordó que estos impuestos aumentan los costos, perturban las cadenas de suministro e impiden que los pacientes obtengan tratamientos vitales. Desde la Comisión Europea aseguraron que el acuerdo comercial alcanzado durante el verano boreal entre el bloque y Estados Unidos protege a los medicamentos europeos de cualquier nuevo arancel adicional. Este acuerdo establece que la mayoría de las exportaciones europeas, incluidos los medicamentos, no pueden ser gravadas con más del 15%. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva que allana el camino a una cesión de las operaciones de TikTok en el país. Desde el despacho Oval, el mandatario republicano indicó que esta versión estadounidense de la plataforma será operada por inversionistas muy sofisticados. Entre ellos están Larry Ellison, fundador del gigante tecnológico Oracle, el inversionista tecnológico Michael Dell y el magnate de los medios Rupert Murdoch. Los nuevos inversionistas son todos aliados de Trump y comparten sus opiniones políticas, aunque el presidente insistió en que la red social no estará sujeta a ninguna orientación partidista. Si pudiera hacerlo 100% MAGA lo haría, pero lamentablemente no va a funcionar de esa manera. Cada grupo, cada filosofía, cada política serán tratados de manera muy equitativa. De acuerdo con la orden ejecutiva, ByteDance, la empresa matriz de TikTok, conservará una participación inferior al 20%. Trump confirmó que la versión estadounidense contará con una copia del algoritmo de la aplicación, considerado clave para su éxito. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que este algoritmo será continuamente monitoreado para asegurar que no esté siendo influenciado indebidamente. Pekín reaccionó ante la firma del decreto. La postura china sobre el tema de TikTok es clara. El gobierno chino respeta la voluntad de las empresas y las anima a llevar a cabo negociaciones comerciales basadas en las reglas del mercado con el fin de alcanzar una solución que equilibre los intereses y cumpla con las leyes y regulaciones chinas. Esperamos que Estados Unidos ofrezca un entorno empresarial abierto, justo y no discriminatorio a las empresas chinas que invierten en su territorio. La nueva estructura de TikTok responde a una ley aprobada durante el gobierno de Joe Biden, que obligaba a ByteDance a vender sus operaciones en Estados Unidos o enfrentarse a ser prohibida en su principal mercado. Varios sectores políticos en Estados Unidos, incluyendo el mismo Trump en su primer mandato, han advertido que China podría utilizar TikTok para extraer datos de los estadounidenses o ejercer influencia mediante su avanzado algoritmo. El exdirector del FBI, James Comey, un duro crítico del presidente estadounidense Donald Trump, fue inculpado el jueves de graves delitos relacionados con la divulgación de informaciones sensibles, según un comunicado del Departamento de Justicia. Comey aseguró que es inocente y se declaró listo para encarar a la justicia. Mi familia y yo hemos sabido durante años que hay costos por enfrentarse a Donald Trump, pero no podemos imaginar vivir de otra manera. No viviremos de rodillas y tú tampoco deberías. Alguien a quien amo profundamente dijo recientemente que el miedo es la herramienta de un tirano, y tiene razón, pero yo no tengo miedo y espero que tú tampoco. La acusación en su contra se produce días después de que Trump reclamase públicamente a la fiscal general Pam Bondi que tomara medidas contra Comey y otros dirigentes políticos. Justicia en Estados Unidos, escribió Trump en su red Truth Social al celebrar la acusación. El mandatario también lo catalogó como uno de los peores seres humanos a los que Estados Unidos ha estado sometido. Trump despidió a Comey en 2017 durante su primer periodo presidencial, en medio de la investigación sobre si miembros de su campaña habían coludido con Moscú para influir en las elecciones de 2016. Si es declarado culpable, Comey enfrenta hasta 5 años de prisión, según la fiscal federal Lindsey Halligan, ex abogada personal del mandatario y designada por Trump hace pocos días pese a no tener experiencia en la fiscalía. Desde que asumió el cargo en enero, Trump, el primer mandatario en ejercicio de Estados Unidos condenado penalmente, ha tomado una serie de medidas punitivas contra sus enemigos y oponentes políticos.
Irán y Rusia firmaron un acuerdo por $25.000 millones para construir 4 centrales nucleares en la República Islámica. Así lo anunció el viernes la televisión estatal iraní, horas antes de la entrada en vigor de las llamadas sanciones automáticas, activadas por los países europeos firmantes del histórico acuerdo nuclear de 2015 con Teherán, al que ahora acusan de incumplir sus compromisos. Irán dispone actualmente de una sola planta atómica operativa en el sur del país, con una capacidad de 1000 megavatios, lo que representa solo una fracción de las necesidades energéticas del país. Según la agencia estatal iraní IRNA, cada una de las futuras plantas tendrá una capacidad de 1255 megavatios, aunque no se han dado detalles sobre el calendario de construcción. Los países occidentales acusan a Irán de buscar desarrollar un arma atómica, pero Teherán lo niega y defiende su derecho a tener un programa nuclear con fines civiles. En 2018, Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear con Irán, que luego comenzó a incumplir sus compromisos. Las negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un nuevo acuerdo estaban en marcha, pero fueron desbaratadas por los ataques de Israel contra Irán en junio, que desencadenaron una guerra de 12 días en la que Estados Unidos participó en los bombardeos. Al menos 11 personas han muerto y 10 más están graves por consumir un peligroso licor barato y de fabricación artesanal en la ciudad colombiana de Barranquilla, indicó el jueves la alcaldía. El número de fallecidos, en su mayoría habitantes de calle, era de 9 el miércoles por un masivo consumo de cococho, una bebida que se vende en botellas recicladas de plástico por unos 50 centavos de dólar y que contiene alcohol etílico, metanol y otras sustancias que pueden ser nocivas según las autoridades. Ever Caraballo, sobrino de uno de los muertos, dijo a la AFP que su tío consumía esa bebida todos los días. Todos los días ingería la botella que cuesta 2.000 pesos. Se iba siempre para allá, para los lados del boliche, en el centro. Y la verdad, nunca pensamos que esto le fuera a pasar a mi tío. Uno de los fallecidos fue la persona que fabricó el licor en condiciones insalubres y lamentables, según la policía. La alcaldía de Barranquilla indicó en un comunicado que 2 de los muertos tenían metanol en sus cuerpos. Tenemos 10 pacientes en la unidad de cuidados intensivos y 3 en los servicios de hospitalización y observación, verificando la evolución de su estado de salud. En Colombia es común el consumo de licor de bajo costo, en varias ocasiones de fabricación artesanal, por parte de habitantes de calle y otras personas en extrema pobreza. Previo al 11º aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en 2014, manifestantes derribaron con un camión la puerta de un cuartel militar en Ciudad de México. Los bomberos controlaron las llamas del vehículo de carga que quedó reducido a cenizas. En el lugar no se reportaron heridos ni detenciones. El cuartel vandalizado el jueves ya había sido atacado en 2022, cuando manifestantes derribaron una reja. Previo a cada aniversario, familiares y estudiantes de la misma universidad suelen protestar para exigir justicia. Para este viernes está convocada una marcha hacia el Zócalo capitalino, en cuyas inmediaciones está el Palacio Presidencial. Los alumnos de la Escuela de Maestros de Ayotzinapa desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, en lo que se considera una de las peores violaciones de derechos humanos en México. Hasta ahora solo han sido identificados los restos de 3 de ellos a partir de pequeños despojos óseos. Por ahora no hay condenas por el caso, cuyas pesquisas mencionan la posible participación de jefes militares. En el marco de las investigaciones se ha señalado a policías locales de haberlos detenido para luego entregarlos a narcotraficantes. También es procesado un antiguo fiscal general. Los familiares de las víctimas aseguran que la Secretaría de Defensa se niega a entregar información sobre supuestos patrullajes militares realizados el día de los hechos y que, a su juicio, podrían ayudar a esclarecer el caso. El último reporte consideró la desaparición como un crimen de Estado.